Muy bien. Estamos en la parte de complejidad de las organizaciones. Estaba preguntándole a Mario sobre la situación de su autolavado, donde más bien él decía que son 18 y que no es lo mismo que cualquiera que tiene 7. Vamos a un extremo. Pongan cámaras, chicas, de preferencia. Y cuando estábamos hablando de que las organizaciones entre más grandes, más complejas, pensemos en una organización grande. Por ejemplo, no se ubican Facebook, ¿sí? Yo creo que quien no ubica Facebook no sé qué está pasando, pero imagínense Facebook, la organización como empresa Facebook. ¿Cuántas personas trabajarán en Facebook? Una prox, algo que se te ocurra, un número. ¿Muchos? ¿Más de 1000? Yo creo que sí. Incluso podría aventurarme a decir que podrían ser 100,000 trabajadores, sin problema. ¿Ok? La misión de Facebook, para ponerte en contexto, Mario, ya estoy comparando la empresa, voy a comparar las empresas pequeñas, por ejemplo, con Facebook. La misión y la organización de Facebook o de Instagram o de Google o de empresas de ese calibre o de Telmex van a ser con mucho más reto y más complejas que, las pequeñas. No vamos tan lejos. Van a tener muchísimo más alcance y por lo tanto su organización se vuelve más compleja. Entonces, entre más personas tenga, más compleja sea. ¿Ok? Imagínense, imagínense, vámonos, ahora sí, en la parte del anonimato del personal, que es la segunda característica. El anonimato del personal es esto. Si tú trabajas en una empresa de 3 personas y faltas, se nota, ¿no? Como igual aquí, por ejemplo, el salón, son 3, se va a notar bien cañón cuando no esté uno, ¿sí? Pero imagínense que en vez de un salón de 3, fuera un salón de 85. Entre más personas hay en uno mismo, más difícil notarse las ausencias. O por ejemplo, que se haga la cohesión. Por lo tanto, en organizaciones muy grandes ya no te hablan ni siquiera por el nombre, te dicen como número, ¿no? Hola, bienvenido, empleado 2001 83 53, ¿no? Y ya tienes como una identidad y un carnet, y de alguna manera u otra, ya, pues ya no saben ni tu nombre las personas. Se vuelve como que nada más a un grupo cercanito y ya, ¿sí? Por eso, Mario, te sientes como aliviado, estás en un grupo de 18, seguro sí te saben tu nombre. Es suficientemente grande para que no conozcan tanto de ti y suficientemente pequeña para que sí ubiquen tu nombre y que no tengas un número de empleado, ¿no? Sí, entonces es bastante, es un buen tamaño, digámoslo así, para ti en ese momento. Pero tal vez, imagínate que el día de mañana te mudes a una empresa con 2,000 personas o 3,000, ¿sí? En Guadalajara, ¿no? En alguna industria o en algún lugar, ¿no? Entonces, en ese momento, créeme que vas a vivir eso, en la parte del anonimato personal de, oye, pues nadie sabe quién soy o paso a ser un número, ¿no? ¿Ok? Y lo mismo también sucede en empresas muy grandes con la rutina estandarizada. Entre más grande es la organización, te vuelves, y esto lo voy a juntar con la quinta, que es tendencia a la especialización, te vuelves más experto en algo porque te ponen a hacer siempre lo mismo, ¿sí? De alguna manera u otra, a pesar del tipo de negocio y a pesar del giro, normalmente en empresas pequeñitas, lo divertido de las empresas pequeñas se vuelve porque casi, casi haces de todo. Si el día de mañana se les ocurre poner un emprendimiento de sándwiches, a pesar que dices, oye, sándwiches es como que lo más normal del mundo. Por ejemplo, si estás tú solo o tú sola, muy probablemente no solamente vas a hacer los sándwiches, sino también vas a ir a vender, la vas a hacer de contador, la vas a hacer de abogado, la vas a hacer de varias cosas. Entonces, la diversidad no va a cambiar. Digamos que la rutina no va a existir. La rutina estandarizada no existe cuando es una empresa pequeña. Pero sí, yo conocí, incluso aquí en ISEP, chicas, cámaras, en ISEP, me llegó a pasar que conocí a una persona que trabajaba en Coca-Cola. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Coca-Cola es relativamente grande, en la embotelladora de Coca-Cola, de aquí Colima. Imagínense el grado de especialización si les dijera que se dedicaba a revisar las taparroscas de las botellas de 600 mililitros. Era su trabajo.
Imagínense el grado de especialización y el grado de rutina de su trabajo, ¿sí? De que fueras experto o experta en la taparrosca de 600 mililitros de la Coca-Cola. Imagínate el tema de conversación, ¿sí? Imagínate que una persona que te esté conversando media hora de cómo ve las taparroscas, ¿sí? Entonces, eso sucede en muchas empresas y no es por demeritar ningún trabajo, no es por hacer menos, al revés, simplemente para que sepan cómo funciona la organización. Entre más grande sea, normalmente te van dejando en un puesto más y más y más y más específico. Y esta característica también sucede, no quiero que se vayan solo frente a empresas, también en ciudades. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que las personas que viven, por ejemplo, en una ciudad de México, comparado con la de Colima, saben hacer menos cosas, pero las menos cosas que saben hacer las llevan hasta el límite? Las llevan normalmente hasta un límite bien cañón de especialización. Y eso pasa porque también en tu lugar social te vuelves más especializado entre más personas sean. ¿Sí? Porque te requieren más de un tema, pero de lejos con el mismo tema. Y comparado con ciudades pequeñas, no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, nació en una comunidad con pocos habitantes me refiero a menos de 2,000 personas, ¿sí? Por ejemplo, si vivías en una comunidad de menos de 2,000 personas, seguramente te tocó vivir que todos ahí hacen de todo, ¿sí? A todo le hacen, ¿no? De que cortan tal, hacen tal otra cosa, y de todos los temas saben. Son como más versátiles. Las características de los lugares, de lugares pequeños son gente que sabe hacer más cosas, pero desgraciadamente no llega a una especialización como lo puede llegar en la ciudad, ¿sí? Pero ese es como el gran impacto que normalmente incluso las personas que vienen de comunidades pequeñas tienen en comunidades grandes, en donde como que la gente es más anónimo y normalmente entre más anónimo hacen más cosas para llamar la atención, ¿sí? No sé si les ha tocado, y perdón que parece stand-up, pero lo han visto. Por ejemplo, a mí me pasa que si llego a ir a la Ciudad de México, hay personas con cabello verde caminando como si nada y yo me espantaría, ¿sí? Algo por el estilo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas las han vivido. ¿Por qué? Porque de alguna manera estas personas, como viven en un anonimato personal, se pueden dar el lujo de hacer ciertas cosas, versus en lugares pequeños, en donde se especializan de todo, no hay anonimato personal, todo el mundo se conoce, hasta además, y por lo tanto se vuelve como más chiquito, más como de casa. No sé si me doy a entender, por ahí he visto que se han sentido aludidos en algún momento de la conversación. Y la última, y no menos interesante, organizaciones grandes generan estructuras informales dentro de las formales. No les ha tocado trabajar en esto, chicos, pero imagínate esa organización grande en donde al final del camino, imagínate, Mario, que trabajes en un lugar con 2,000 personas, ¿sí? Si trabajas con 2,000 personas, muy probablemente tú te vas a hacer de un grupito de amigos, ¿sí? En donde con unos te lleves bien y con unos te lleves mal. Es característica de organización, entre más grandes sean, que se hagan grupitos. No sé si han dado cuenta en salones anteriores en donde llegan a estar ustedes, en donde, por ejemplo, eran muchos y entre más eran, más grupitos pequeñitos tenían, ¿sí? Y eso se llama estructura informal de la formal. Aquí, por ejemplo, siendo un grupo así, normalmente van a tener la estructura formal y ya. Pero entre más grande sea la informal, en pocas palabras, y siendo como casi un estando, pero cuando son organizaciones grandes, te vas a tocar que el contador se habla con la secretaria, se habla con el de producción y se va con eso y todos se van a desayunar. Esa es la estructura informal dentro de la formal. ¿Qué es lo peligroso de esa estructura informal dentro de la formal? Que usualmente se llevan a nivel personal las cosas que no deberían llevarse a nivel personal. No se me doy a entender o lo han vivido, ¿sí? En donde si ya, por ejemplo, el contador se habla con la secretaria, se habla con el de operaciones y se habla con el de tal, con el gerente de tal, normalmente se van haciendo un grupito pequeño y entre ellos se protegen. La cosa es que eso hace que la organización ya no tenga fines naturales, como tal la estructura organizacional que según esto se plantea, ¿sí? Y eso hace que se favorezca o se entorpezca la administración. Sí, mi Mario. Pues de hecho en mi trabajo sí se maneja, hay grupillos ahí.
Y de qué los mudos complicado y es, los ¿no? raros. ¿Eh? Qué complicado es cuando te toca del grupo contrario hacer una gestión. Oh. Sí, y pues bueno, a mí que me toca lidiar con la gente de ahí, pues está como que más. Sí, claro. Y luego existe que unos te hablan, otros no te hablan, y resulta de ser que te entorpecen el trabajo o te lo facilitan dependiendo de qué onda. Sí, Y eso es lo peligroso de la estructura informal dentro de la formal en trabajos grandes. Piénsenlo en cualquier trabajo muy, muy grande de personal. Aquí en Colima, piénsenlo en gobierno. ¿Sí? Así de fácil, ¿no? O sea, piénsenlo en sindicatos, piénsenlo en lugares así. ¿Ok? Chicos, dudas, ansiedades, comentarios, algo que quieran compartir antes de decir la actividad y que nos vayamos a tiempo creativo y a las 9:30 regresar, ustedes hablando más que yo. ¿No? Ok. Muy bien. Chicos, oficialmente es un buen tiempo, 7:53. Recuerden, la idea es que empiecen a desarrollar para que nos compartan al grupo sus experiencias. Y lo que quiero que nos traigan como, si dices, no, no, desgraciadamente sí, es como cuando traes, es como cuando te invitan a una fiesta de traje y tú llevas tu comida, cada quien lleva su comida, algo así. ¿Ok? La pregunta que les hago es, ¿cómo has vivido las características que hemos nombrado ahorita de complejas, anonimato de personal, rutinas estandarizadas, estructuras y tendencia, ya bien sea en tu trabajo o ya bien sea en algún club social en donde hayas estado o si no en la escuela, en algún lugar en donde hayas tenido? ¿Has vivido estas situaciones? ¿Has tenido esta parte de que si complejas, por ejemplo, en hablando de si un grupo de personas con numerosos para un fin muy, muy, muy cañón? ¿O que si el número de personas ha sido suficientemente poquito para que sea un fin muy simple? Y así sucesivamente de los 5 puntos. ¿Sí? Dices, por ejemplo, he vivido lo complejo en esta característica, o no he vivido lo complejo porque no he tenido esto, esto, esto. Y así sucesivamente con los 5. He estado en organizaciones en donde no se sabe ni mi nombre porque han sido un montón de personas, anonimato de personal, tal, 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 o no lo he tenido, o he estado en lugares en donde todo el mundo se sabe mi nombre y mi historia de vida porque son bien poquitos. ¿Ok? Y así sucesivamente en cada uno de los 5 puntos. ¿Dudas, ansiedades, comentarios, sugerencias? ¿Ah? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos 9:30, chicos, con sus apreciaciones. La idea es que puedan participar, siéntanse muy cómodos con esto. La idea es que las grabaciones, a pesar que las pongo públicas, he visto que en vistas es para nosotros. Entonces, no se qué preocupen. pena. No te preocupes. El video que tengo más, con más vistas